Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Safras News y en esta oportunidad vamos a conversar con Juan David Ballén, que es director de estudios económicos y de mercados de Aval Asset Management. Hola Juan David, gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Hola Julieta, un saludo para ti y para todas las personas que nos ven en estos momentos. Bueno, estamos en una semana clave, al igual que las últimas semanas, para lo que es el mercado colombiano, a 2, 3 días de lo que sería la segunda vuelta presidencial, ¿no? Luego de que el 31 de mayo se definieran los dos candidatos que no alcanzaron el porcentaje para obtener un ganador entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Vimos una reacción del mercado en estos días. Quería que me cuentes, bueno, cómo vieron con el correr de las semanas la valorización de los activos, ¿no? ¿Cuál fue la lectura que hicieron del mercado? Los mercados se han comportado muy bien luego de los resultados de la primera vuelta y eso se ve reflejado por una parte en la caída que ha presentado el dólar. En estos momentos tenemos un dólar que oscila cerca a los 3.400 pesos. De cara a las elecciones más o menos estaba en niveles cercanos a los 3.500. Ujú. Entonces ha sido una valorización profunda. Y también al analizar el mercado de deuda pública del gobierno, los títulos TES, también hemos visto grandes valorizaciones. Esos títulos estaban, por ejemplo, a tasas del 15% y ahorita pues más o menos ya los vemos nuevamente llegando a niveles del 12%. Y por último, el mercado de acciones y en especial aquellas acciones que tienen una participación alta del sector público también se han valorizado profundamente. Entre ellas pues tenemos una compañía emblema para Colombia que es Ecopetrol, entre otras compañías del sector financiero que cotizan sus ADRs en Estados Unidos, que también pues han visto valorizaciones importantes después de la primera vuelta. Y no ha sido solo el resultado de esta primera tanda, sino también es Ujú. que hemos visto publicaciones de diferentes encuestas que han precisamente mostrado una diferencia a favor de la oposición, es decir, de Abelardo de la Espriella. Entonces, eso también pues sumado al resultado de la primera vuelta, pues ha sido recibido positivamente por los diferentes activos financieros y hemos tenido pues un par de semanas con grandes valorizaciones en cada uno de ellos. Las últimas dos encuestas que conocimos en esta semana siguen marcando esta tendencia, ¿no? En una diferencia de 2, 3 puntos, pero que ganaría eventualmente este domingo, que es la segunda vuelta electoral, Abelardo de la Espriella. ¿Cuánto está descontado por el mercado esto? Es decir, un resultado mayor, ¿a qué porcentaje sería una sorpresa positiva? ¿O la inversa del resultado, ¿no? ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuánto le queda al mercado por reaccionar al resultado? Eso es como decimos acá la pregunta del millón. Todos nos estamos haciendo precisamente Lo esa mismo. pregunta porque sin duda alguna ya viene descontando de manera anticipada un triunfo de la oposición que es pues, recibido, vamos que en cierta forma con los brazos abiertos porque genera mucho Ujú. más confianza para la inversión y para dar unas condiciones pues estables en las reglas de juego, institucionalidad y demás. Entonces, sí, eso ya se viene preciando en los diferentes activos financieros. ¿Qué puede llegar a suceder si se confirma un triunfo de la oposición? Es probable que esta valorización continúe y tengamos lo que denominamos en el mercado financiero como un overshooting, es decir, como una sobrecompra de los diferentes activos financieros, pues dado a que la noticia sin duda alguna pues se recibe con gusto por parte de los inversionistas tanto locales como internacionales. Entonces, aunque ya hemos visto una valorización, es probable que durante la semana entrante y sobre todo al comienzo veamos una continuación de dicha tendencia. Algo tal vez que sí puede llegar a asegurar uno es que si se da este escenario y si eventualmente en algún momento los precios de los activos llegan a caer, no van a caer a los mismos niveles que teníamos antes, porque precisamente estamos hablando de que tendríamos un giro también de modelo económico, de uno que viene siendo liderado por la izquierda hacia uno por la derecha, uno público hacia uno más mixto, liderado también por el sector privado. Entonces, en ese sentido, pues sí consideramos que cualquier corrección a la baja, cualquier caída, no sería muy profunda y lo que estaríamos viendo pues es un mercado muy, muy fuerte. Y también te queda depender de que estos escenarios se confirmen y se terminen dando de cuál es la diferencia en la votación.
Vimos que Abelardo ganó con más de 700.000 votos en la primera vuelta. Es probable que esa diferencia se mantenga en la segunda vuelta, pero entre más grande sea la diferencia es mejor para no poner en duda los resultados de las elecciones, porque vimos cómo el gobierno, el presidente, pues generaba dudas, como Sí. habría algunas sombras de dudas sobre esos resultados. Entonces eso tiende a generar algo de ruido en el Ujú. panorama. Entonces, ideal que estos resultados, pues, entre más grandes sea la diferencia, mejor para que, pues, la oposición no tenga, pues, forma de ponerlos en duda. Y eso, pues, le daría como más gasolina a los activos financieros para que continúen con esa tendencia positiva precisamente. Aún así, el panorama del eventual ganador va a ser por demás desafiante, más allá de la situación fiscal y la inflación de Colombia, porque es un 50% arañando, ¿no? Contra el resto de diferentes voces y una oposición marcada. Y en el caso de Abelardo del Espriela, que hay un cierto paralelismo con la situación de acá en Argentina, que es un outsider fuera del mundo político que tiene escasa referencia, ¿no? Armadura en lo político y en el Congreso, digamos, entre el abanico que se arme de dificultades son unas cuantas, digamos, cuánto hay de aprobación de la propuesta y cuánto es de que no sea lo mismo que tuvieron hasta ahora. Si gana Belardo va a tener que llegar a ganarse el Congreso, porque digamos que no tiene una forma de maniobrar tan fácil. Igual le hubiera sucedido a la izquierda, porque lo que vimos fue que el Congreso quedó atomizado. Ujú. Aunque el pacto histórico, la izquierda obtuvo el mayor número de curules cuando uno suma lo que es la oposición, prácticamente casi que es un 50-50 como tú lo vienes planteando. Entonces, pues va a tener que convencerlos precisamente de que todas las propuestas que él viene, pues son por el bien del país y así lograr pues todas esas reformas que necesitamos que son tan importantes partiendo de primero de reactivar el sector de energía, porque aquí estamos a portas del super niño Ujú. y la oferta de energía está siendo escasa. Entonces, ese yo creo que es como lo primero que él tiene que llegar a atacar, porque podemos llegar a una crisis dependiendo de lo que suceda con el clima. Tenemos pues también lo que sucede con el sistema de salud, con las finanzas públicas, que son bien desafiantes. Entonces, sí tiene varios retos por detrás que tiene que llegar a atacar. Pero desde nuestro punto de vista, ¿qué tiene él que hacer? Y es algo que yo creo que ya se ha venido haciendo. Primero, generar esos mensajes de confianza que generan tranquilidad y un buen desempeño de los activos financieros. Vimos como pues el vicepresidente de Abelardo, José Manuel Restrepo, Restrepo. que él ya es conocido por todos los Ujú. colombianos porque fue exministro de Hacienda, tiene una amplia experiencia y un bagaje muy profundo en todo lo que es temas fiscales. Ha venido haciendo diferentes entrevistas donde da mensajes de que vamos a corregir el rumbo fiscal. Entonces, nada más con generar esas comunicaciones, esas narrativas hacia los inversionistas, eso ya se recibe de una manera muy positiva. Vemos cómo se reduce el riesgo país, las tasas de la deuda del gobierno, se reduce precisamente el dólar, es decir, el costo de la deuda externa. Entonces, así van a arrancar bien. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir si llegan a ganar? Es que una vez se posesionen, pues nombre un equipo, un gobierno que tenga una experiencia grande, que no lleguen como ha sucedido en el pasado a aprender el rol en el cargo. Y pues eso va a generar aún más confianza de que lo que se dijo en campaña se tiene como propósito cumplir. ¿Y qué es lo Ujú. último que tiene que hacer? Pues cumplirlo. Entonces, una vez digamos que logre esas tres etapas, pues probablemente sí desde nuestro punto de vista, pues puede llegar a generar esa credibilidad dentro del Congreso y si es así, pues poder llevar a cabo muchas reformas e inversiones que se necesitan en el país que en estos momentos los necesita. En estos días hizo una declaración que por lo menos no había sido tan clara al principio, de que volvería, en esta parte que vos hablabas de la crisis energética, volvería a lo que es la Colombia petrolera, ¿no? Que es algo que Ujú. Petro intentó dejar de lado. ¿Han visto en sus discursos o en sus propuestas cosas que hayan cambiado o que haya definido más ahora, digamos, dado mayor claridad, mayor señal al mercado de seguridad en algunos temas dudosos? Yo creo que ha habido mayor claridad en términos positivos y es de cómo va precisamente efectuar
cada una de sus propuestas. Entonces, recientemente precisamente decían que ya pues vienen estudiando diferentes leyes y decretos que comenzarían en vigencia una vez ellos entren, firmarían para precisamente comenzar de una vez a actuar y solucionar muchos de los problemas que estamos afrontando en estos momentos. También están buscando un equipo de directivos, mencionaban ellos, si mal no estoy, que eran como más de 2.000 personas para asumir diferentes cargos y roles dentro del gobierno, no solo el ministerio, sino también en las entidades públicas, para que pues eso generara confianza y se tomaran las decisiones que se necesitan hacer en estos momentos. Se mencionaba también, por ejemplo, que una de las prioridades va a ser el sector energético porque prácticamente llegan y vamos a entrar en pleno fenómeno del niño con un nivel de los Ujú, embalses que está no justo. donde uno desearía para ese tipo de coyunturas, entonces saben que si el clima es muy profundo podemos llegar a algún tipo de racionamiento a nivel nacional que hay que evitar, entonces eso lo tienen también como una prioridad. Y por el lado fiscal, por ejemplo, también hacían diferentes anuncios como lo que era pues un compromiso con buscar reducir el déficit fiscal en un punto porcentual por año, que eso es un desafío inmenso. Pero pues el simple hecho de generar esos mensajes y de desear hacerlo, yo creo que eso es bien recibido por los inversionistas a pesar de que no pueda llegar a ejecutarlo 100% en la realidad. Entonces, desde esos puntos de vista, ellos han venido como dejando un poco más de claridad de que si son elegidos como presidente y vicepresidente, serían las prioridades que llevarían a cabo desde el primer día de gobierno una vez se lleguen a posesionar. Ujú. Y Juan David, hablando ya de cómo queda el escenario, ¿no? Digamos, ¿cuál es la Colombia que ellos reciben? Esta semana conocimos el marco fiscal y las perspectivas, bueno, del gobierno para los próximos años con una inflación que continúa estando por arriba de la meta del Banco Central, con el efecto del niño, un déficit que resulta poco creíble. Digamos, ¿cuál es el escenario de la Colombia que queda de Gustavo Petro? Bueno, voy a iniciar por eso último que mencionan, si es por el lado inflacionarios y de riesgo país, llamémoslo así. La inflación en Colombia, pues este año es más alta de lo que uno hubiera deseado porque pues al Ujú, comienzo del año se aumentó el salario mínimo en 23% sí. y eso generó un choque sobre los precios de los servicios, que son los principales bienes afectados por el aumento del salario mínimo. Eh, También tuvimos la guerra en Medio Oriente que ha generado a nivel global un aumento en precios de energía y de combustible, que Ujú. también ocasionó aquí que se subiera un poco la inflación. Y este cierre del año, por ejemplo, estamos esperando que la inflación cierre en un nivel del 6,3% anual. Y la meta de nuestro Banco Central es un 3%. Entonces se viene alejando como tal de ese objetivo. Y por ese mismo motivo nuestro Banco Central ha tenido que incrementar la tasa de interés, que creemos este año pueda llegar a cerrar en un nivel del 12%. Entonces va a iniciar este gobierno con una inflación que está tendiendo al alza. Estamos viendo brotes por diferentes lados que están haciendo surgir los precios y también un nivel de tasa de interés que viene en aumento por este mismo motivo. Y ahí nuevamente pues me remonto al niño, porque el niño pues dependiendo de la intensidad, si es muy fuerte puede generar afectación en precios de alimentos, Ujú. también pues en energía, prender termoeléctricas, que es una energía mucho más costosa que la hidro. Entonces, pues puede ser también un choque que veamos en precios, no para el 2026 sino ya hablando de un 2027 con un comienzo del año, posiblemente dependiendo de lo que suceda con el clima, con choques inflacionarios. Entonces, sería una inflación que se mantendría alta durante la primera parte del gobierno, que haría que esas tasas de interés también estuvieran Mm. así. Entonces, de ahí la importancia de ponerle prioridad y los ojos a lo que sucede en el sector de energía, porque si logran controlar una posible crisis que se dé, pues eso puede llegar a amortiguar un poco esos choques inflacionarios y por ende también ese nivel de tasas de interés. Y si lo logran, pues eso va a ser beneficioso para el crecimiento de la economía y para el crédito que en estos momentos pues se ha encarecido un poco. Por el lado del riesgo país, pues el riesgo país ha venido cayendo también, igual que los diferentes activos financieros, por esa Sí. confianza que se viene brindando a nivel nacional y global. Y pues ese también es un desafío importante que está atado con lo que tú decías con los temas fiscales. Entonces, ¿qué ha sucedido en Colombia? Es que durante los últimos 3 4 años nos hemos convertido en un país de un déficit fiscal del 6 al 7%, que eso es algo inmenso.
y Ujú. un nivel de deuda que supera el 60% del crecimiento económico. También que si sigue así puede llegarse a convertir en algo insostenible. Y esta semana publicaba el gobierno el marco fiscal de mediano plazo de 2026 y ya como anticipando algo que puede llegar a ser el 2027. Y ellos lo que muestran son cifras positivas, es decir, este año prevén una reducción del déficit hasta el 5,3, lo cual es altamente complejo realmente de lograr. Y para el año entrante ven una reducción aún superior porque están incluyendo una reforma tributaria por 30 billones de pesos. Reforma tributaria que en estos momentos es muy complejo de hacer porque los tributos ya están muy altos. Entonces, en el papel, digamos que, o como decimos nosotros, en el Excel, lo que ellos muestran son unas cifras que cuadran y que dicen que el déficit va a descender, pero vaya ya uno lograr Son eso poco que está realistas. ahí, va a ser muy complejo. Entonces, a la hora de la verdad, lo que dicen nuestras cifras es que el déficit no va a caer este 5,3 que dice el gobierno, sino muy seguramente va a estar por encima de un 6%. Hay un tema adicional que es muy importante, y es que hay deudas que tiene Colombia que todavía no se han contabilizado, como lo es la deuda al sistema de salud, la deuda al sistema de energía precisamente, y más otras que todavía no se han incluido, que si uno las suma y las tiene en cuenta, pues haría que el déficit más bien estuviera al 7 o el 8%, indican algunos analistas. Entonces lo que va a llegar a hacer el gobierno es a sincerarse. Yo creo que mirar esos Exceles, mirar esas cifras, realmente mirar qué se puede hacer, qué no, y comenzar a corregir el rumbo que desde nuestro punto de vista difiere un poco a lo que se publicó en el reciente informe del marco fiscal de mediano plazo. Claro. Ya voy terminando así, te libero. Entre este déficit que sería más alto de lo que dice el Excel, como decís vos, y la meta de un posible gobierno de Abelardo del Espriella que reduciría el déficit en 1%, ¿cuál sería el plan? ¿Ya se tiene, ya pudo Abelardo adelantar dónde harían los ajustes, cómo se harían? Porque eso también requiere, ¿no? Toda la aprobación y el respaldo, que es la parte difícil. Cuando viene el ajuste es donde saltan todas las oposiciones que quedan. Así es, ellos ya han venido dando indicios de cuáles son esas medidas que pueden llegar a tomar. Una de ellas, por ejemplo, es reducir el Estado en un 40% de aquí al 2030. Entonces, eso pues contribuiría precisamente a ir corrigiendo en el camino los problemas. Y adicionalmente también se hablaba de lo siguiente, se hablaba de que pues aquí dentro del país hay exenciones de más de 150 billones de pesos, hay evasión y contrabando que superan los 100 billones de pesos colombianos y por último, pues corrupción por más de 100 billones de pesos. Es decir, en total esos tres datos suman más de 350 billones de pesos. Y lo que decía el viceministro es que con que al menos nos quedemos con una tercera parte de esta cifra, que son alrededor de 100 billones de pesos, pues eso va a ayudar a corregir el rumbo. Entonces, ya han venido dando algunos indicios. Entonces, reducción del Estado y también tratar de recuperar un 3% de esas tres variables, exenciones, evasión y corrupción, que permitirían poco a poco ir corrigiendo el camino. Entonces, eso es lo que sabemos hasta el momento, como de esas primeras medidas que ellos tienen en mente realizar una vez se lleguen a posesionar si son electos en gobierno. Y Juan David, ya con esto me despido. El lunes, bueno, con el resultado, ¿no? A medida que si se confirman este sondeo, con el correr de los días hasta el recambio del gobierno, que es 1 o 2 meses después, ¿dónde hay que poner el foco? ¿Qué señales va el mercado a esperar? ¿Qué definiciones faltan para, bueno, hasta que asuma, digamos, tomar la confianza de que, bueno, del optimismo de lo que viene? ¿Qué es lo que Abelardo debería confirmar o cuál es la señal que el mercado espera? Bueno, yo lo que esperaría es que comience a hacer los nombramientos de los diferentes ministerios. El de los más importantes, sin duda alguna, va a ser el del Ministerio de De Hacienda. Hacienda. De hecho, ellos han sugerido que va a ser ministra. Por primera vez Ah, tendríamos una ministra de Hacienda dentro del país. Vamos a ver si efectivamente es así. Ellos están rodeados de un muy buen equipo económico. Y yo creo que de ahí hasta la posesión, que es en el mes de agosto, comenzarían todo ese tipo de nombramientos. Y posteriormente, pues inmediatamente también comenzarían los empalmes, que ahí es donde ellos comenzarían a sincerar un poco las diferentes cifras y a darnos ya como un balance de efectivamente cómo está la situación en este caso fiscal y en los diferentes sectores también del país,
para ya llegar el 7 de agosto a la posesión con unas propuestas ya 100% aterrizadas y ya con unas cifras pues mucho más veraces. Entonces, yo creo que ese es el paso a paso de la persona que llega a la presidencia. Y el rol de la, se me ocurre ahora, el rol de la Cancillería, ¿no? Porque el gobierno de Petro ha tenido una relación bastante tumultuosa con Estados Unidos, y recientemente hemos visto a Donald Trump apoyar la candidatura de la Espriella, como ha hecho acá con Milei, con cierta injerencia indirecta. Entonces, el rol que tenga la Cancillería o la persona ¿también se está mirando, digamos, en esta recomposición de relaciones con Estados Unidos o no importaría tanto para Colombia? Yo creo que también pues va a ser un rol relevante y más que nada ahorita porque Donald Trump ha dejado más que claro su interés de tener unos lazos estrechos con todos los países de Latinoamérica, porque pues por la coyuntura global, sin duda alguna, han puesto los ojos sobre toda la región. Y Colombia es estratégico también para ellos, a pesar de que muchas veces no lo expresen de esta manera, porque estamos en toda la mitad del continente y ayudamos a conectar norte con sur. Entonces yo creo que sin duda alguna también el papel del canciller va a ser determinante para lograr nuevamente como estrechar esos lazos con Estados Unidos y lograr precisamente que mucho de ese proyecto detrás de la doctrina Monroe de América para los americanos se pueda llegar a realizar para beneficio nuestro, para beneficio de ellos también. Y el papel sería muy positivo. Y no solo con Estados Unidos, sino también pues vemos lo que viene sucediendo en Venezuela y en todos nuestros Ujú. países vecinos, poder estrechar esos lazos también con ellos, no solo con Estados Unidos va a ser uno de los roles que va a tener este canciller, que yo creo que eso va a terminar siendo beneficioso si todos jalamos para el mismo lado, para la misma dirección, para tener mayor seguridad en la región, pues puede ser positivo y seguramente va a ser uno de esos roles y tareas que va a tener este personaje. Muy bien. Bueno, Juan David, muchas gracias. Ha sido muy claro. Veremos el domingo si se confirman esta tendencia y bueno, iremos viendo con el correr de las semanas todas estas definiciones que vos ya nos has adelantado para poder comprender un poco de qué vendría el posible nuevo gobierno. Muy amable, como siempre. Un placer, Julieta, hasta la próxima. Hasta luego.